De este tema estuve tratando cuando estuve desglosando Mateo 24, en señales en el tiempo del fin. Y me gustaría recordar precisamente estos textos. No vamos a leer todo Mateo 24, sino que nos vamos a cernir básicamente a partir del versículo 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mirad cómo la advertencia de Jesús es clarísima. A veces pensamos que la persecución va a ser una cosa tonta, o no le estamos dando la importancia que realmente va a tener, el peso, la magnitud. Va a ser terrible. Jesús mismo dice que antes, en toda la historia, jamás se habrá producido algo igual. Y Elena White escribe, nos podemos imaginar siempre cuando van a venirnos los problemas, que son de una magnitud que después cuando llegan realmente no es tanto, pero dice que en estos instantes finales de la historia va a ser mucho peor de lo que nos podemos llegar a imaginar. Y por eso, si estáis viendo cada semana las noticias de actualidad en relación con la profecía, estamos presentando noticias que empiezan a hacernos cavilar y decir, si todo esto nos lo aplican en persecución, aquí no habrá quien escape. Pero es algo que debemos conocer, debemos prepararnos para ese momento. La advertencia es clara, hay de las que estén encinta y hay de las que estén criando, porque van a pasar una tribulación impensable. En fin, es para pensárselo, ¿verdad? Pero también mirad la otra parte. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y eso es algo que debemos estar orando ya ahora, cuando sabemos que Jesús va a volver en el año 2031. No es algo que sea, vamos a orar, nada, unos minutos antes, unos días antes de que nos persigan. No, no podemos hacer eso. Eso lo debemos estar pidiendo ya ahora. Los discípulos tuvieron que estar orando por lo mismo durante 40 años, hasta que llegó la destrucción de Jerusalén. ¿Qué hemos de hacer nosotros, que nos quedan 17 años, o algo menos ya? Y después, el versículo siguiente nos sigue diciendo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y este texto es el que tantas personas que aceptan que Jesús viene cuando se cumplan 6.000 años, aprovechan a decir que, ¿ves?, los días serán acortados porque nadie sobreviviría. Y no recuerdan algo muy importante. Dije algo ya la semana pasada. En la profecía de los 1260 días, años, se cumplió precisamente 1798, justo cuando tocaba. Pero un tiempo antes, la muerte sobre los cristianos perseguidos ya dejó de ser. Dios acortó ese tiempo y Elena White respalda precisamente esta interpretación. Ella misma lo dice. Pero si lo aplicamos al último tiempo, ¿qué quiere decir? ¿Que Jesús entonces vendrá antes del 2031? ¿O que la muerte sobre los seguidores del sábado que estarán siendo perseguidos va a ser acortada? Pues va a ser esto. Porque las profecías nos dicen que se termina el tiempo de gracia y empiezan a caer las plagas. Y las plagas tendrán una cierta duración. Durante esa cierta duración, desde que empieza a caer la primera plaga, ya ninguno de los perseguidos, de los 144.000, va a perecer. Por eso va a ser acortado ese tiempo. Pero no nos imaginemos que Jesús dirá, mira, tengo que venir el 2031 y ahora vendré el 2018, o 17, como dicen algunos. No, esto es cogernos por sorpresa, y Él dice que a nosotros no nos va a coger por sorpresa. Por eso no podemos montarnos una película que nos vaya bien a nosotros e ir en contra de la palabra de Dios.
Teniendo esto presente, os quiero dejar con este pensamiento. Es hora de orar y de centrarnos por todo ello y seguir los consejos que Jesús nos da. Y Jesús las pasó con una breve mención. Habrá entonces gran aflicción, dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Sabéis? Cuando leemos esto, y me detengo justo en esta frase, os voy a decir algo, muchas personas me han escrito y me han comentado, y fuera de aquí, en otros lugares, que, a ver, si Jesús no acorta el tiempo, aquí no queda nadie. Por tanto, si hay una fecha definida, más o menos, del retorno de Cristo, no podemos hacer caso, porque Él mismo dice, ¿el qué? Que aquellos días serán acortados. Por tanto, es igual si se piensa uno que puede ser ese año, o el otro, o el que sea. No, porque se van a cortar. Entonces no se puede saber. ¿Es esta la explicación correcta? Vamos a ver. Durante más de 1000 años, iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos. Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían perecido. Mas por causa de los escogidos, dijo, aquellos días serán acortados. Elena White está hablando en presente o en pasado. Está hablando en pasado. Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, entonces ¿a qué hacía referencia? No hacía referencia a Cristo al tiempo final, sino que hacía referencia a la profecía de los 1260 días, años, en esa persecución papal, en todo ese periodo. Y recordemos que antes de 1798, que es cuando terminaba la profecía, años antes ya ha terminado la persecución, y así está registrado en la historia. Dios había dicho, lo recorto. Pero la profecía igualmente se cumplió en 1798. El hecho final de esa profecía no era solo la persecución al pueblo de Dios, sino lo que le acontecería a la bestia justo en 1798. Y se cumplió. Vaya que se cumplió. Cuando el general Berthier, ¿qué hizo? Cogió al Papa y lo aprisionó. La herida mortal había sido recibida. Por tanto, la persecución había terminado antes, sí, pero justo la fecha determinada por la profecía se cumplió en su momento, tal cual estaba marcado en el crono de Dios y en las profecías escritas, inspiradas por él, por supuesto. Por tanto, no podemos utilizar estas palabras de Jesús para decir, ah, no, es que los días serán acortados. Si en vez de venir Jesús unos dirán a los 6000 años de historia de la humanidad, otros dirán a no sé qué edad, a qué época, no podemos utilizar eso para decir que se va a cortar, porque estamos aplicando mal totalmente estas palabras. Creo que ahora esto ha quedado claro, y ya nadie más podrá escribirme y llamarme y encontrarme por la calle o donde sea diciéndome, esto no puede ser, porque es esto, y lo ves, estás equivocado. No podemos utilizar cosas que no tocan, ¿eh?